Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuela para Madres y Padres, organizado desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, encabezada por el doctor Germán Álvarez Díaz de León. Le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de GOAE Te Orienta. Gracias por acompañarnos y bueno, pues en este ciclo se han programado temas que, bueno, esperemos sean de su interés y que les sirvan mucho las herramientas y todo lo que nuestras invitadas y especialistas nos traen para esta escuela para madres y padres. Y bueno, pues en esta ocasión, este viernes caluroso, tenemos un tema para seguir con esta semana del 8M, de la no violencia. Bueno, vamos a tener seguimos con temas precisamente para poder ir revirtiendo la violencia. Así es que, bueno, pues acompáñenos en esta ocasión porque, bueno, está conmigo acompañándome en esta videoconferencia la maestra Wendy Bautista, quien es coordinadora del Centro de Orientación Educativa, a quien le debemos precisamente este ciclo y también estos temas para que ustedes desde casa, bueno, se sientan apoyados y acompañados. Bienvenida, maestra Wendy. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, doctora Ana Flores, por acompañarnos en esta ocasión, que es un ciclo más de escuela para madres y padres, con este tema tan pensado y tan trabajado a veces en casa, donde nos dan la oportunidad de poder entrar a sus hogares y también aprender de sus experiencias y necesidades para apoyarlos a comunicarse mejor con sus hijos y para vivir en un ambiente de mejor armonía y pues plena salud mental. Gracias. Así es, y bueno, pues ya la nombró la maestra Wendy Bautista, está con nosotros también, está una especialista de casa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es la doctora Ana Luz Flores Pacheco. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias, y bueno, pues ella desde la de GOAE trabaja diversos temas y esta vez nos va a platicar acerca de un tema que, bueno, pues ella ha trabajado y nos ha compartido, que es el manejo amoroso del conflicto. Así es que vamos a platicar con la doctora Ana Luz Flores acerca de que, bueno, pues los conflictos se dan permanentemente, pero también, bueno, pues hay que tratarlos de amorosamente, como usted bien lo dice. Claro que Ya sí. nos va a platicar acerca de cómo solucionar los conflictos a través de este manejo amoroso de los conflictos. Gracias por traernos este tema que, bueno, nos cae muy bien a todas las familias. Gracias por invitarme. Muchas gracias y saludos a todos. Bienvenidos acá en este ciclo. Y bueno, pues vamos a iniciar, quédese con nosotros y participe con nosotros en el chat. Vamos a tener abierto este chat para recibir sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos también a su participación. Así es que quédese con nosotros en este ciclo de escuela para madres y padres. Y sin más preámbulos, doctora Ana Luz Flores, pues vamos a iniciar con el manejo amoroso del conflicto. Bueno, pues sí, adelante a lo que nos trajo aquí. Perfecto. Pues antes de iniciar con las diapositivas, yo quisiera que ustedes empezaran como a reflexionar qué características, qué cosas tenemos que hacer los padres y los maestros para mostrar nuestro amor. O sea, porque una cosa es como lo que yo hago hacia el otro, pero la pregunta es, ¿de qué forma yo no pierdo la fuerza interna para sostenerme ante los conflictos? O sea, antes de entrar así, cada uno ahí empiece a hacer su ejercicio. ¿Qué cosas yo tengo que hacer conmigo para que yo pueda ser fuerte ante lo que venga, ¿no? Que puede ser un gran problema, un pequeño problema, ya lo iremos viendo, pero la pregunta es, ¿qué hago conmigo? ¿Sí?
Esa sería una primera pregunta para nuestro pues vayan ustedes participando con nosotros y precisamente ya la doctora Ana Luz Flores ya nos está dando la pauta, así es que la primera pregunta es, ¿qué hacen ustedes antes de reaccionar ante un conflicto? Así es que, bueno, pues vayan preparando esta respuesta. Vamos a ir poniendo nuestra encuesta también para que ustedes participen con nosotros. Vamos a iniciar. Bueno, pues entre las cosas que ustedes van a ir haciendo con ustedes mismos, pueden ser, por ejemplo, ¿qué hago para tener yo la mente clara? ¿Qué hago para estar emocionalmente equilibrada? ¿Qué hago o equilibrado en caso de los padres? ¿Qué hago para no sesgarme y no creer que uno de los hijos es culpable cuando tiene conflictos con el otro, sino tengo que ser objetiva y como ir teniendo claro que no importa quién tenga la culpa o la razón, sino lo más importante va a ser lograr la armonía en la familia. Eso creo que son 3 puntos con los que pudiéramos iniciar. Y ya podemos empezar a pasar las diapositivas, por favor. Entonces, la primera pregunta sería, ya que tengo todo este trabajo conmigo, ¿qué es un conflicto? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Desde mi familia, ¿qué es un conflicto? ¿No? A lo mejor en mi casa, un conflicto es, no sé, que como les venía yo diciendo, que un hijo discuta con el otro. A veces hay familias que un hijo no quiere ver al otro, no lo tolera. De hecho, ayer tuve un caso que eran 2 hijos, que uno no quiere ver al otro y entonces, curiosamente, el reto sería cómo intervenir de tal manera que esto se resolviera amorosamente. Pero bueno, entonces ya yendo a la diapositiva, ¿cómo yo puedo imperar que impere el amor? ¿Cómo puedo lograr que estos conflictos sean como retos que me voy poniendo, que nos va poniendo la familia, la vida, las circunstancias, y de qué forma puedo yo, con mi intervención, lograr lo que dice ahí, que de tal forma que el amor sea que estemos todos cuidados, al pendiente, que compartamos, pero que nos mantengamos unidos. Entonces dice, ¿qué hacen las familias para estar unidas? Pasan tiempo juntos, a lo mejor se están peleando porque casi no están juntos y el ratitito en que están, pelean. Sienten compromiso de unos con otros, se demuestran amor, se comunica, se dicen lo que realmente sienten, sacan lo mejor. En el caso de ayer, 2 chicos, 2 hermanos, se peleaban, pero en eso uno enferma y el otro le manda un mensaje al hospital porque no podía entrar y le dice que por favor viniera, que porque cuando él no está, no se sentía lo mismo usar sus cosas porque no había quien se enojara. Entonces lo dijo de una manera muy chistosa, pero en el fondo le dijo, te extraño. Entonces, en lugar de centrarnos en que, ay, quiere usar mis cosas, no, me está diciendo que me extraña, que quiere que esté ahí y que a lo mejor se está peleando conmigo porque no sabe decirme que me ama. Y entonces, porque a lo mejor es mal visto en el grupo de amigos, que si yo tengo 10 años y le voy a decir a mi hermano de 11 que lo amo, a lo mejor no lo vean bien, o a lo mejor sí, pero si soy de los que no, a lo mejor tengo otras formas de amarlo y la otra forma, a lo mejor es empujarlo. Y yo como padre y como madre tengo que ver a través de las acciones de qué forma puedo hacer notar que todo son formas de amarnos. Entonces veíamos,
¿Todas las familias tienen conflictos? Sí, todas las familias, todos tenemos conflictos y el conflicto no necesariamente puede ser algo negativo, puede ser algo que nos lleve, como en este caso, como el ejemplo que les estoy poniendo de esta familia de los dos hermanos que se la pasaban peleando, y entonces el conflicto hace que el otro esté allí, sienta yo bonito, y cómo le puedo decir que lo quiero, me voy a ver ridículo. Ay, pues le digo, ay, no seas, y digo alguna palabra. Y bueno, a lo mejor yo como padre le digo, ¿verdad que quieres a tu hermano? Pero a lo mejor un día así en privado, para que no sienta que queda evidenciado su amor, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto, pues puede ser pelearnos, pues si estamos durmiendo juntos, si tengo que dormir en el mismo espacio que mi otro hermano o hermana, pues ya, no, ya dejaste ropa tirada. Otro conflicto puede decir, me agarraste mis cosas, o me dijiste esto. Un poco las imágenes que están ustedes viendo les van a mostrar algunos tipos de conflicto, pero a lo mejor su familia tiene otro conflicto. Si ustedes nos apoyan en el chat con qué tipo de conflicto, podríamos dar algunas ideas, porque finalmente los conflictos los van a resolver ustedes. Nosotros solamente damos ideas y cada uno vamos a decidir de qué forma las vamos a ir resolviendo. Entonces decíamos, el conflicto son los conflictos naturales, el conflicto que puede tener una planta tratando de nacer, la resistencia de lo que, cuando yo me trato de adaptar, bueno, al principio no me salen las cosas. En algunos casos, cuando yo me resisto al cambio, lucho y me agoto. Entonces lo ideal es fluir. Ahorita está muy de moda decir que soy como el bambú. Sin embargo, es un buen ejemplo porque el bambú percibe los cambios y no se resiste, aprende de los cambios. Aquí tenemos el típico ejemplo del burro, de los burros, y entonces con el ejemplo de los burros vemos que la situación es que cada burro quiere ir para un lado diferente. Entonces en el primer renglón vemos dos burros jalándose. Primero levemente, luego se tensa la situación, se tensa todavía más. Y entonces, ¿qué hacen los burros? Están tristes porque creen que tienen diferentes formas de ver las cosas. Esto sucede mucho con padres. A veces uno de los padres quiere hacer una cosa y otro padre quiere hacer otra. Hace unos años tuve yo acá una chica que tenía un problema de salud que no se podía solear, entonces el padre la regañaba y la regañaba y la regañaba. Y entonces yo le decía, porque digamos que ejemplifico a uno de los burros y el padre al otro. El padre lo hacía jalando y la chica resistiéndose. Y yo le dije al señor, cuando la chica tuvo que salir un ratito del cubículo, le dije, usted y yo queremos lo mismo, solo que lo estamos haciendo de formas diferentes. Usted la regaña y yo la escucho, por eso pareciera que yo soy la buena y usted es el malo, pero ni yo soy la buena ni usted es el malo, solo queremos cosas de formas distintas. Y entonces hicimos como en los burros en el quinto renglón, que ya se pusieron de acuerdo y entonces los dos jalamos para el mismo lado. Y entonces, ¿cuál era el mismo lado? Decirle a la chica de buena manera que se tenía que cuidar, no se podía asolear, una serie de enorme de recomendaciones que le habían dado el médico porque tenía esta enfermedad, autoinmune. Y finalmente entonces lográbamos más uniéndonos el papá de la jovencita y yo, que él queriendo jalar para un lado y yo para otro, pero en este caso es un ejemplo conmigo y con el padre, pero esto sucede también a veces con la mamá y con el papá. Pareciera que la mamá quiere una cosa, el papá otra. La mamá insiste en que hagan las cosas, que se laven los dientes y el papá, ay hombre, déjalos. Entonces, primera recomendación, pónganse de acuerdo afuera, que no lo noten y ya después van a aparecer que los dos están en la misma sintonía.
Y entonces sería eso, ¿no? Reaccionar con calma y respeto, pensar que podemos resolver las cosas juntos y que somos capaces los padres de ponernos de acuerdo. Y no es un reto fácil. Tenemos distintos caracteres, lo que nos enamoró ya nos está separando. Y entonces todo esto va a ser un gran reto, pero a la larga van a ver que vamos a lograr integrar toda esa experiencia a nuestra personalidad y nos va a hacer bien. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de conflictos. Ahora en la feria del libro bien físico, el libro de Yo el gato. Es un libro donde un gato va por las casas viendo los conflictos de las personas. Por eso es un cuento japonés muy interesante. Los típicos pleitos de me tomó mi muñeca, ya no te quiero hablar, dámelo. Y la idea es tratar de ver más allá de lo aparente. Esto que estamos viendo en la imagen es lo aparente. En el fondo nos tenemos que ir adaptando y lo ideal es dominar nuestro ego y tratar de escuchar al otro, ver realmente qué es lo que estoy haciendo yo, qué está haciendo el otro, en lugar de solamente empezar a forcejear. Hay una palabra china de crisis que junta las palabras amenaza y oportunidad. Y entonces, esta es la idea, de todos los ejemplos que hemos estado poniendo, que veamos los conflictos como una oportunidad en lugar de solo como una amenaza, sino como una oportunidad de ser mejores. Y son muchos los retos que tienen las familias, mucho más, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad, ahora que han dado algunas enfermedades, pero siempre lo importante es salir adelante, ver cómo, ahora tenemos otro reto, como si fuera un juego. Finalmente es el juego de la vida. Bueno, lo primero, ya dijimos algunos ejercicios de cosas que íbamos a pensar, ¿no? Que hacíamos antes. Ahora vamos a pensar en qué hacemos durante el conflicto, ¿no? Eso de antes, ya lo iremos viendo ahorita, pero vamos a ver durante el conflicto. Si yo, al hablarle no sé con quién tenga el conflicto, por ejemplo, con un hijo, ¿no? Mis hijos son muy altos, yo soy un poco más baja. Junto a unas compañeras no me veo tan baja, pero como mis hijos son muy altos, yo trato de cuando hablo con ellos de que se sienten, para que no me vea yo así, hablando a lo alto, pero es muy importante la postura. Entonces, la postura del padre tiene que ser una postura buena, no una postura cerrada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen los jóvenes cuando nos hablan para mostrarnos que están bien enojados? Cierran los brazos y cierran las piernas, cruzan las piernas. Esa es una postura que nos va a hablar de que el cuerpo está cerrado, que no quiero. Pero a lo mejor nosotros como padres también cerramos el cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces lo ideal es que nosotros abramos el cuerpo, porque estamos hablando también la energía, y hacer un cuerpo amoroso. A lo mejor si el hijo es muy pequeño y nos siente muy amenazadores, no lo veo de frente, lo veo un poquito de ladito, unos 15 grados de ladito. Incluso a las plantas, cuando uno les habla a las plantas, no es bueno hablarles de frente, hay que darle un poquito porque sienten muy fuerte nuestra energía. Así los hijos, no tan de frente, un poquitito, pero si ya son adolescentes, entonces sí de frente. Si nos quieren retar, hay que verlos de frente y a los ojos, más o menos a la misma altura, a menos que estén dando mucha lata. Yo recuerdo cuando coordinábamos los preescolares, me tocó un chiquito y bueno, lo hice adrede porque él era el hijo del presidente municipal y se sentía el dueño de la escuela. Y entonces sí, puse mi cuerpo, puse las manos en la cintura, lo miré a los ojos y no le dije mucho porque lo que le dijera se lo iba a ir a decir a sus papás y iba a haber un problema en el pueblo. Pero corporalmente le dije, yo soy fuerte. Y el niño dejó de dar lata en la escuela. O sea, el cuerpo es maravilloso.
lo que estamos comunicando. Entonces, lo que dice acá la diapositiva es hacia dónde está tu cuerpo, hacia dónde se enfoca tu mirada. Si estás escuchándolo, porque a lo mejor podemos agarrar el celular y decir, a ver, sí, dime, te estoy escuchando. Eso no les se los recomiendo. Ese es uno de los peores errores que hemos hecho los padres. Nada de estar viendo el celular mientras estoy con mi hijo. A lo mejor estoy muy ocupada en el celular y le digo, ¿me permites 2 minutitos y ahorita te hago caso? Entonces cierro la actividad en el celular, a lo mejor es con mi jefe, y entonces sí, ahora sí, dime qué, pero es muy importante que él sienta que yo lo miro de frente porque le estoy diciendo corporalmente, me interesa lo que digas, me importas y te quiero. Entonces lo corporal es básico. Entonces esto es lo que vamos a hacer durante el conflicto. Si son varios, bueno, veo a uno, luego veo al otro y luego veo al otro. Incluso sería importante que yo tuviera observándome qué tanto le doy más atención a uno que al otro, porque eso lo puede interpretar otro de los observadores como que es mi consentido. Y en los conflictos familiares conviene equilibrar eso. Bueno, la que sí. Aquí hay otros ejemplos de posturas corporales, posturas cerradas. Si se fijan ustedes, el joven está triste, baja la cabeza, pero entonces, ¿de qué forma el joven de azul está mostrando que está muy interesado de hablar con el Señor? Entonces, el cuerpo es uno de los lenguajes más importantes. Entonces, bueno, ya dijimos qué estamos haciendo durante. Ahora quisiera ver si ya hay respuestas de qué están haciendo ustedes antes del conflicto. ¿Cuál sería el objetivo de antes del conflicto? No quiere decir que yo me estoy preparando para hoy en la tarde tener un conflicto, pero si yo ya sé que voy a llegar a mi casa, entonces tengo que llegar con fuerza por cualquier cosa. A mí me pasaba acá que cuando atendía yo a veces 6 personas, ya llegaba con poca energía y entonces me prometí a mí, por el bien de mi hijo, no desgastarme tanto y entonces me puse el límite de 4, porque con 4 todavía me relajo y puedo llegar y sonreírle a mi hijo, porque si no ya llegaba yo muy cansada y eso se convertía en un problema, en un conflicto. Entonces, a lo mejor mi trabajo es muy extenuante, pero voy en el camino respirando para que cuando llegue pueda tener la energía de enfrentar lo que sea. Puedo enfrentar una sonrisa, un abrazo, qué bueno que llegaste, pero a lo mejor se están peleando. Entonces yo tengo que ir con el cuerpo equilibrado. No sé qué haya de las respuestas, ¿ya hay algunas? Vamos a dar un poquito más de tiempo a que, bueno, nos vayan respondiendo esta encuesta. Ya tenemos aquí lanzada la encuesta con todo nuestro auditorio y todavía no tenemos ahí una respuesta todavía en la encuesta. Vamos a esperar a que se vayan incorporando más respuestas para, bueno, dar ahí un comentario. Bueno. Continuamos entonces con el tema y seguimos esperando esta respuesta. Bueno, entonces ya vimos que antes una de las cosas que puedo hacer es irme tranquilizando y la respiración para esto me va a ayudar mucho. Es muy importante. Si de verdad en el trabajo me cansé exageradamente, darme un bañito rapidísimo de 5 minutos, estoy como nueva para darle la energía y la felicidad a mi familia, porque pareciera ser que mi familia es lo más importante, pero dejo la mayor parte de la energía en la oficina, en la fábrica o en donde yo laboro, en el mercado. La siguiente es ir como analizando de qué forma puedo yo poner este equilibrio que veíamos al principio, de qué forma puedo mirar que la familia esté pues funcionando bien, que no se desequilibre. A lo mejor hay 1 o 2 de mis hijos que son los que meten cizaña. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que
en caso de que hubiera uno de mis hijos o mi esposo o mi esposa, en el caso de los hombres, es la persona que está metiendo cizaña desde mi perspectiva, ojo, no quiere decir que sea, yo lo percibo así y entonces yo lo que voy a hacer es percibir la imagen de esa persona, de ese hijo, hija, o esposo o esposa, mientras yo respiro lentamente y al mismo tiempo escucho mi corazón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy haciendo algo con la persona, sino estoy haciendo con mi percepción. Lo que estoy trabajando es mi percepción de que esa persona está metiendo cizaña. Y entonces, percibo mi percepción, valga la redundancia, y respiro. Entonces, es a lo que le van a llamar, los del Qigong le van a llamar sense, o sea, solamente la siento, percibo la imagen y respiro. La voy a estar así, voy a aprovechar el tiempo en el que voy en el transporte, si manejo en los semáforos para ir concentrado mientras manejo, si voy en un metrobús, en un metro, en un trolebús, en un taxi, entonces sí, respiro mientras voy caminando, percibo la imagen, no juzgo, no acuso a nadie, solo lo percibo y respiro. Y lo van a ver cómo va a irse desdibujando esta sensación y con esto lo que estoy haciendo es favorecer el equilibrio de los participantes. Y van a ver ustedes que cuando lleguen, mágicamente va a estar más equilibrado. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de elegir un párrafo para ver cuál es mi forma preferida de manejar los conflictos. Este es el ejercicio de Killman. Y entonces pueden estar de acuerdo en varias de las afirmaciones, pero con la que más se identifiquen, esa la pueden marcar. Entonces sería la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Vamos a dar 30 segunditos para que las lean, ¿no? La primera podría ser, me aferro a mi idea, me siento bien de salirme con la mía. Entonces, si a mí me gusta esto de lo que yo digo, entonces, si por otro lado yo lo que hago es poner atención en las ideas o intereses de los demás, cedo y me acomodo. Y generalmente podría decir lo que tú digas. En la tercera, trato de que ni me hablen del conflicto, mejor me escondo. Me siento en desventaja y prefiero poner un pretexto. No, ahorita no, estoy muy ocupado, ahorita vengo muy cansado. No, mejor otro día. La cuarta, trato de dar una solución donde trato de que todos salgan beneficiados y requiero razonar porque mi idea es que pues todos ganen un poco en el conflicto. Y la quinta sería buscar una solución intermedia entre las dos partes que se están peleando o que están discutiendo o entre las dos opciones, ¿no? A lo mejor tenemos que ir al teatro o al cine o al teatro y a pasear y digo, bueno, ¿qué les parece si damos una vuelta en el patio antes de irnos al cine o algo así? Finalmente es una solución intermedia. Bueno. Espero que ya las hayan leído. Entonces les decía que este es el modelo de Thomas y Killman y ellos ponen sus soluciones en el siguiente esquema. Es un esquema de Gride and Grid, le llaman a estos esquemas donde es por un lado arriba o abajo, que mucho arriba, poco abajo. A la izquierda poco, a la derecha mucho. Ahí dice bajo, alto. Y tenemos, pensando en que dividiéramos los esquemas de Gride and Grid, dividen con una línea que le llaman X y las Y's, y los que quedan en el centro, en este caso serían los comprometidos. Los que están en el cuadrante de la izquierda arriba serían los competitivos, que serían los que quieren tener siempre la razón
Luego del lado de arriba, pero a la derecha, los colaboradores, los de abajo, los evasivos y los de abajo, pero a la derecha, los complacientes. Entonces, la pregunta es, el eje es, si usted es más asertivo o más cooperativo, serían las líneas que están dividiendo. Si es más asertivo, busca satisfacer los intereses propios, pero de una manera asertiva, o si busca satisfacer los intereses de los demás. No hay algo bueno o malo, son simplemente diferentes formas de manejar los conflictos y la idea es, todos usamos los 5, pero no los usamos siempre. Tenemos uno favorito. ¿Cuál es su estilo favorito? Y a lo mejor podría probar qué se siente estar en otro. Entonces, a ver, acá vamos a, como ejemplo de los padres y madres, tenemos 2 madres de familia, la maestra Marina y la doctora Wendy. ¿Quién quiere decir ustedes cuál prefieren de estos 5? A ver si nos regresamos a la anterior para que podamos ver las preguntas. Doctora Wendy. Pues gracias, doctora. Yo mientras las leía pensaba en las situaciones, las imaginaba en cada una, porque efectivamente, como lo comenta, creo que participamos de diferente forma o damos respuesta al conflicto de diferente forma de acuerdo a la situación que estamos enfrentando. Creo que en casa, como mamá, con referencia a los hijos, pues entre la respuesta 4 y 5 es como considero me manejo en casa. Y ya en lo que respecta al trabajo, creo que la gran mayoría de las veces puede ser la 2, suelo ser sí más complaciente, pero comprometida. Ahí pienso que para todo hay un momento, dejo pasar las cosas y busco una solución alternativa donde todos salgamos ganando, pero de momento puedo ceder en muchos momentos para evitar el conflicto. Muy interesante respuesta, porque sí, incluso aunque parecieran mejor la 4 y la 5, no siempre están las aguas como para hacer todo bonito. Entonces, en ratos conviene decir, bueno, a lo mejor podemos retomar el conflicto en otro espacio, ¿no? O en otro momento en que estemos menos irritables. Hay ratitos en los que uno se le acerca a uno de los hijos y parece que hasta chispitas echa. Entonces, ese no es el momento de manejar el conflicto. Entonces, parte del secreto es elegir el momento. Maestra, Marina. Bueno, en mi caso siempre trato de dar una solución en la que todos salgan beneficiados. Trato de que, no sé, a lo mejor como de mediar, ¿no? Para que no se presente más conflictos. Sí trato de que no se desate un conflicto mayor. Siempre como que tratamos de que no lleguemos a un conflicto mayor. Y entonces, bueno, eh, primero trato de guardar la calma, pero sí busco como negociar para que todas las partes tengan un beneficio. Tengan o tengamos. Tengan. Ese es el punto. Entonces, hay veces, y sobre todo es una cuestión muy femenina por la cultura en la que vivimos, que las mujeres no sacrificamos por el bien de los otros. Y no es tan bueno, no es tan saludable. A veces dice uno, bueno, en esta ocasión lo voy a hacer, pero voy a ir trabajando mi fuerza interna porque una parte muy importante de los conflictos es que ahí están viendo los hijos el poder interno que tenemos. Y si yo siempre digo, bueno, no importa que se lo lleven, ¿qué es lo que estoy mostrando? Que no valgo. Y ahorita a propósito del Día de la Mujer, también tengo que valer, tampoco apachurrando a los otros. O sea, es que no es tan sencillo resolver conflictos. Hay veces que pareciera que la solución ideal no llega. Entonces, poco a poco, incluso no se comparen con otros, poco a poco dicen, bueno, yo antes siempre me hacía guaje, ponía pretextos, ahora ya me acerco, bueno, ahí voy. La siguiente ya lo trato de resolver, la siguiente ya tomo una postura.
Entonces, cada quien desde donde está, ir avanzando a algo que le parezca mejor y también en el contexto de su familia. Los valores de la familia son muy importantes. Dos más. Entonces, muchas mujeres cierran los ojos cuando hay un conflicto. Entonces, es típico, ¿no? La mujer que sabe que le ponen los cuernos, pero para ya no estar discutiendo todos los días, mejor finge que no se da cuenta que llega oliendo a perfume. O se está perdiendo dinero en la casa. Este es un conflicto muy fuerte porque ¿quién lo está tomando? ¿Uno de mis hijos, el otro, o el misma pareja? Este es un conflicto muy fuerte. ¿Y yo hago qué? ¿Disimulo que no se perdió nada? ¿Qué es lo que está en juego? ¿El dinero? El dinero no es lo que está en juego, que sí finalmente está, pero lo más importante, la integridad moral del que está llevándose ese, que es un dinero para la familia. O sea, cositas así, los conflictos tienen muchas repercusiones. Bueno, aquí están las respuestas. Entonces, de la primera, del que tenía siempre la razón, se le va a llamar competitivo. A veces a la mejor incluso valdría la pena un día sí ser competitivo para ver qué se siente. Un día ser complaciente, pero no siempre. Un día ser evasivo. Alguien que no voy a decir su nombre porque luego anda por aquí, me contó una historia muy bonita. Dice que todos se salían y no le avisaban a qué hora se salían. Y entonces ese día se arregló tempranito y se salió a las 6 de la mañana. Y anduvo haciendo cosas y no contestó los celulares. Creo que lo apagó y se fue al cine, se fue a pasear. Y entonces ya estaban ellos todos así en la casa, desesperados. Y les dice, pues ahora sí. Siempre estoy yo atrás y no me quieren contestar, que no tienen pila, que no vieron el mensaje, yo aquí desesperada. Y finalmente ya vieron lo que se siente. Se me hizo una forma de resolver el conflicto maravillosa, o sea, y que ni siquiera es uno de estos 5 que están aquí, es que vean lo que se siente estar en el papel que está uno. A veces no lo ven, ¿no? La mamá que dice, es que siempre estás gritando, quieres que recojamos la ropa, ¿qué importa que esté ahí tirada? Pero ya los veo ustedes después de 3 horas de estar recogiendo ropa, llega alguien de la calle y se le hace muy fácil tirar otra. Momento, no tengo horas levantando este relajo. Ponte en mi lugar, ¿no? Entonces, pues, es una forma de resolver el conflicto, el colaborador, que todos ganen y ganen, el comprometido. Pero acuérdense que resolver conflictos va a hacer enojar a algunos porque el evasivo, el que no quiere comprometerse, se va a enojar cuando le decimos que se comprometa. Y bueno, todos se enojan. Entonces, la idea es resolverlos amorosamente, porque tengo que entender que en el fondo lo que de verdad quiero es una familia armoniosa y equilibrada, donde su personalidad se esté desarrollando. Un montón de factores que están en juego. Y muchas gracias por mostrarnos aquí de ejemplo sus participaciones. Eso no. Bueno, aquí tenemos el modelo ABC. Este modelo de Albert Ellis es un modelo que a mí me gusta mucho porque nos permite ver de manera clara que a veces el problema no está afuera, sino está dentro de mí. Entonces, ¿sí se acuerdan que decíamos un poco de todas estas cosas que teníamos que hacer antes? Entonces, antes de que yo llegue y enfrente con los demás, yo tengo que decirme a mí, a ver, ¿cuál fue lo que desencadenó el problema? Y entonces, aquí ponemos un ejemplo, están gritando mucho. Mis hijos me esconden información, o se enfermó mi hijo, ¿no? Nosotros hace unos días tuvimos un conflicto tuvimos muy enferma a una perrita, y el conflicto era que el tratamiento era carísimo, carísimo, y no debo nombres, así que dije, ¡gulp! Y entonces, mi sistema de creencias primero fue, no puedo gastar todo ese dinero en esto. Pero
cambié mi sistema de creencias. O sea, el problema es que la perrita quedó paralizada, no se podía mover. Y mi sistema de creencias es que es demasiado invertir en tomografía, ultrasonido, estudios de inmunoglobulinas, estudios de sangre, etcétera, etcétera. Pero luego cambié este B y dije, este animalito ha estado con nosotros 16 años. Es miembro de nuestra familia. Y además, no solo es ella la perrita, sino mi hijo, que casi es su hermana, se va a derrumbar si no la apoyamos con todo lo que la tenemos que apoyar. Y entonces gastamos todo lo que se tenía que haber gastado. De todas maneras falleció porque desde que yo vi el problema supuse que iba a fallecer. No veo el futuro, pero supuse. Pero no estábamos ya ni siquiera en juego con la vida de la perrita, sino con la relación con mi hijo. Y entonces, como cambié B, entonces la consecuencia no fue no gastar, sino gastamos y la perrita no se logró salvar, pero se hizo lo que en nuestras manos estuvo, que a lo mejor hubiera podido sobrevivir, pero ya después de 16 años iba a ser un poco complicado. Pero ya esa perrita había demostrado sobrevivir en otras ocasiones, ya había tenido otras 2 cirugías. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo el modelo ABC nos sirve para cambiar. Entonces, el acontecimiento activador es el problema que surge. B son las creencias que yo en ese momento tengo, pero ¿de qué forma estas creencias que tengo las puedo cambiar para cambiar las consecuencias? Entonces, si ustedes nos quieren poner ahí algún ejemplo, podríamos analizarlo a la luz del modelo de Albert Ellis, llamado popularmente modelo ABC. Tenemos aquí, vamos a ver lo que nos están contestando nuestro auditorio. Bueno, aquí tenemos a Leo Desguale, dice que exige la B. Dice en la anterior encuesta, en donde pongo atención en las ideas e intereses de los demás, cedo y me acomodo para evitar un daño mayor. Así es que, bueno, el ceder se ha vuelto también una manera de resolver conflictos. Y bueno, nos estaba usted comentando que esto, bueno, trae consecuencias para la misma persona. Para la Sí, misma persona. Quizás a lo mejor resuelve el problema del otro, pero para el que quiere resolver no resuelve mucho, ¿verdad? pareciera ser que cuando yo cedo, el otro ganó. Pero si yo soy su mamá y me vi muy disminuida en mi poder, a la larga, como la personalidad de los hijos se basa sobre la fuerza interna de los padres, a la larga los dos perdemos. Entonces, el AC como una estrategia de por ahorita, porque no hay condiciones, pero tratar de no usarla. Tiene consecuencias en la personalidad de los hijos y le sugeriría que tratara de empoderarse y enfrentarlos amorosamente, armoniosamente, pero sosteniendo la, la comunicación, el estar abierto, no me espanto, escucho lo que me dices. El manejo amoroso del conflicto no quiere decir que amor es ceder, porque a lo No. mejor estamos entendiendo que eh, es de esa manera demostramos nuestro cariño y nuestro amor. Pero ahorita lo que usted nos está diciendo es que el manejo amoroso no tiene que ver con hacerme a un lado en ese conflicto, ¿no? Sino también tomar en cuenta, en tomar en cuenta que el beneficio de este manejo tiene que ser para todos, incluyéndome a mí, ¿no? Y también el otro tiene que ir aprendiendo a escuchar, tiene que ir aprendiendo a dominar su genio,
sus emociones y más que dominar, manejar, ¿no? El manejo amoroso entonces tiene que ver con la forma en la que yo resuelvo también mis intereses. Sí, ¿No? también. Cómo yo puedo expresarlo, pero no dejarlo de lado, ¿no? Y a lo mejor a esta persona que respondió Leo, dice, Ujú. le serviría este otro esquema que está en pantalla porque este esquema nos mostraría, ahorita está creyendo que el B es el adecuado. Bueno, probemos otros Bs distintos, a lo mejor varios. Si yo cambio mi sistema de creencias por una opción diferente, luego pruebo otra y voy ahí probando a ver con cuál me acomodo, con cuál me siento mejor. Ujú. Un poco como diríamos pensar afuera de la caja. Sí. Y la importancia también de las creencias, ¿no, doctora? Que es a veces lo que nos guía para tomar decisiones, a veces no asertivas frente a un conflicto, ¿no? Por ejemplo, el validar emociones como el enojo, que siempre se ve de una manera negativa. Yo hablo también desde mi experiencia como hija, y era de, pues, no te enojes, eso está mal, pues mira, a veces hay que ceder para ganar. Entonces, tal vez Leo me enfrenta como unos mismos padres similares a los míos, donde este sistema de creencias que nos hace creer que las emociones negativas están mal y que son parte también de nosotros y que validarlas es importante para saber negociar dentro de un conflicto. Es decir, mostrar enojo no está mal y frente a los hijos tampoco. A lo mejor hablar desde el enojo sí, porque nos hace a veces lastimamos o nos lastiman, porque enojados como que somos muy reactivos con enojo. Y cuando lo hablamos desde las emociones, no sé, por ejemplo, yo a veces llego a casa y mi hija está hable y hable, me dice, mamá, es que pasó esto, esto y esto, y yo vengo saturada con un conflicto laboral. Recuerdo que una vez le dije, ajá, y me dijo, mamá, no me estás poniendo atención. Entonces regresé y le dije, discúlpame, si no te estoy poniendo atención, te ignoré porque traigo mi cabeza en... Y ella me empezó a escuchar. Entonces ahí yo me di cuenta de que debo escucharla, que ella me espera todo el día para ser escuchada, por ejemplo, y que a veces no valoramos esa otra parte también, y que nos puede ocasionar un conflicto más grande, porque ella puede decir, me ignora, siempre me ignora, no me pone atención, es más importante su trabajo, y no es así. Entonces, desde este momento yo entendí, busco otra alternativa para que aunque yo tenga mi conflicto, llegar y decir, hoy no tuve un buen día, hija, pero vamos a platicar, ¿cómo te fue en la escuela? Y ambas ya nos preguntamos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste hoy? Y entonces ya eso sabemos, las dos, incluso mi esposo, de qué preguntarnos o en qué momento a lo mejor tocar un tema que puede ser delicado en familia, ¿no? Y esto que habla la doctora Wendy es muy interesante porque pareciera que el que se enoja es malo y Ujú, todos tenemos derecho a enojarnos y decir, ahorita estoy enojada, tal situación me enojó, ujú. pero no estoy como para hablar, por favor, permítanme que me relaje un poquito y ahorita platicamos. Pero no estoy invalidando mi enojo, pero tampoco estoy invalidando, a lo mejor mi hijo se enojó y entonces le digo, tienes razón, estás muy enojado y tienes razón, pero ¿qué te parece si respiras tantito y lo platicamos cuando estés un poquito más calmado? No quiere decir que le invalido su enojo ni es malo porque se enojó, porque el enojo, recordemos, es una de las emociones que nos vienen por sobrevivencia. Pero, como dice la doctora Wendy, si yo hablo mientras estoy enojado, a lo mejor voy a decir cosas que después me voy a arrepentir. Entonces, siempre, si estoy muy enojado o si estás muy enojado, relajamos, respiramos tantito y entonces sí, a ver, ¿por qué estás enojado? Pude haberlo evitado. Si me toca disculparme, pues me disculpo, porque también los padres a veces la regamos, pero tampoco me voy a disculpar porque lo regañé. Por ejemplo, hay padres que regañan y luego piden disculpas. Ahí sí no, hay que sostener. Regañé muy fuerte. Híjole, pues me perdono a mí mismo y me lo aguanto y la siguiente le bajo 3 rayitas, pero no puedo pedir perdón por un regaño que ya hice porque le estoy invalidando el regaño y es la estructura de la personalidad. Ahí sí no.
ahí sí la tengo que trabajar conmigo solita después. Y qué interesante es esto que ustedes plantean acerca de validar las emociones, porque estamos siempre tratando de evitar el enojo, de evitar el conflicto, ¿no? Entonces, eh, ante un conflicto, lo primero que queremos es no enojarnos, pero yo creo que si nosotros validamos, como bien ustedes lo dicen, ¿no? Pues reconocemos nuestro enojo y el enojo del otro, pues podemos a lo mejor buscar una mejor solución, ¿no? Buscar una mejor solución. A lo mejor, como bien lo decía la doctora Ana Luz, a lo mejor eh, nos damos cuenta que no es el momento de resolverlo, A ¿no? lo mejor podríamos Porque a lo dejar de mejor, compartir pantalla sí, vamos a dejar de compartir la pantalla para que para que platiquemos. podamos platicar más No, calmadamente. exacto. Bueno, pues ahí estamos ya todas. Y entonces, bueno, platicando acerca de la validación de las emociones para resolver los conflictos, nos damos cuenta que en tratar de no validarlos, de evitar los conflictos, de evitar los enojos, estamos también no llegando a una solución del conflicto, ¿no? Y es Agrandándolo. incluso agrandándolo, y es algo que a veces estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos nuestras emociones ante un conflicto, también podemos ser empáticos con el otro, también podemos reconocer lo que está sintiendo el otro y podemos buscar una solución, a lo mejor no en ese momento, porque también esa es otra parte del conflicto que no nos hace llegar a una respuesta del conflicto, el que siempre queremos resolverlo, ¿no? Siempre queremos resolver un conflicto y entonces a lo mejor no es el momento de resolverlo o a lo mejor en ese momento no se puede resolver. O a lo mejor la resolución va a ir lentamente, pero lo que vamos a avanzar es en plantearlo desde otra perspectiva. Así así es, ya con la calma, ahorita no lo resolvemos quizás mañana, pero lo resolvemos, lo retomamos, pero ya con más calma, entonces podemos llegar a mm, a otra visión del conflicto que nos haga llegar a una solución. Maestra, bueno, ¿usted qué opina acerca de ello? Ay, pues yo pienso que algo que nos va a hacer siempre regresar, hace ratito que comentaba la doctora Ana, en relación a lo del conflicto, son los acuerdos de familia. ¿No? Y también, pues, esta creencia, primero de pensar que el conflicto es algo malo, yo le preguntaría, doctora, ¿el conflicto es malo? Ahí, no sé si recuerdas, así iniciamos. Ujú, Iniciamos diciendo, el conflicto no solo no es malo, el conflicto es necesario. ujú, Estas familias en que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la mujer siempre sonríe, 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 y un día agarra sus cosas y desaparece y dice, pero si estaba bien. sí, No, fue llenando su costal de todos los conflictos, de todas las cosas, y de repente cuando ya no soportó más, se fue. No tuvo el valor de decir no estoy de acuerdo, no tuvo el valor de decir estoy exacto, enojada, no estuvo el valor de decir, me hubiera gustado que fuera de esta otra forma. ujú, Entonces el conflicto, como vemos, es una parte de adaptación y es muy necesario. sí, Si su relación de pareja o de familia pareciera ser que todo está maravilloso, también desconfíe. No quiere decir que a lo mejor sí son maravillosos, pero a lo mejor alguien no está diciendo y se va guardando y guardando y guardando y guardando sí, porque cree que es mal visto ujú, mostrar que hay conflictos. exacto, No sé si ustedes han visto las familias, a mí me tocó ver cuando era yo más joven, llegaba una familia preciosa, todos así muy bien arregladitos, y traían una niña, y en la niña empezaba de repente a decir unas groserías horribles y a gritar,
Y entonces ahí veíamos que la familia en su casa era un infierno. Claro. Salían fingiendo, era como una obra de teatro, todos arreglados, todos sonrientes, pero la chiquita no podía soportar eso. Y entonces parecía como la chiquita estaba como loca, ¿no? Porque diciendo groserías, pero al escuchar el relato, la narrativa de la jovencita, de la niña, era una narrativa de mucho odio, dicha desde un lugar de poder que no era ella, no eran sus palabras. Ella venía repitiendo lo que uno de sus padres decía en casa y ella solamente lo repetía. Ustedes son unos quién sabe qué. Y entonces uno decía, qué barbaridad, y todas, y con unas palabras muy altisonantes, y entonces en los niños es donde uno a veces entiende que estas familias que salen fingiendo que todo es amor, no funciona. Ojalá tuvieran pequeños conflictos para que no resolvieran un gran conflicto, sino así como dicen, en lugar de mover una gran piedra, pues la parto y en piedritas chiquitas, entonces resuelvo un conflicto chiquito y luego otro pequeñito y otro pequeñito, y así vamos resolviendo. La casa es un desastre. Bueno, entonces, bueno, hoy voy a acomodar, como yo les digo a veces, hoy nada más voy a acomodar un cajón. Saco todo del cajón con calma. Esta es una metáfora de qué forma voy a arreglar los conflictos que hay en mi casa. Hoy solamente este pedacito, mañana este otro, porque si quiero resolver todo, Sí. no sé si a ustedes les ha pasado algún día en su casa que decidieron sacar todo y volverlo a meter, se tardan un montón de días, las cosas finalmente se pierden, entonces es poco a poco, es mejor. Y sí, muy útil el conflicto, es algo necesario. Doctora, y algo que nos han compartido mucho en Escuela para Madres y Padres, por ejemplo, cuando sabes que hay a lo mejor alguna problemática de tu hijo en bajo rendimiento académico, una falta en el cumplimiento de sus responsabilidades en casa que son compartidas, y ellos muestran indiferencia. Por ejemplo, recuerdo muchas mamás que decían, es que yo me quiero acercar a él para platicar, para saber cómo apoyarlo, y no me da opciones, pero ella sabe que hay un conflicto. ¿Qué nos podría recomendar en ese sentido? Bueno, generalmente las madres o padres que nunca se han prestado a ver a los hijos y de repente los quieren ver, el hijo siente que estamos metiéndonos en su espacio, en su territorio. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Si yo, no sé, a lo mejor trabajaba de tiempo completo y nunca revisaba tareas, y un día quiero revisar tareas, va a decir, ¿qué te importa? Este es mi cuaderno. Pero entonces yo les digo, tiene que tener una técnica como emergente. Ay, oye, mira, ¿qué te parece si compramos unos colores y entre los dos vamos viendo tu cuaderno y le vamos iluminando para que se vea muy padre? Y entonces ya no parece como que me metí, sino como que queremos entre los dos, no él es el feo que tiene un cuaderno horrible, sino tú y yo que somos bien cuates, nos queremos mucho, vamos a iluminar el cuaderno. O no está haciendo la tarea, entonces esto no, me lo dijo a mí mi maestra, bueno, no mi maestra, la maestra de mi hijo de primero de primaria, porque con el primer hijo era horas y horas de hacer la tarea y con el segundo no quise cometer el mismo error y entonces lo queríamos hacer rápido, pero también tomaba mucho tiempo y entonces dijo, tú preparas la comida, me dijo la maestra, mientras el hijo hace la tarea. Y se volvió maravilloso porque la hacía rapidísimo, no nos robaba el tiempo para jugar, pero entonces es ir buscando como en dónde puedo yo mejorar. O de plano, a ver, oye hijo, ¿qué se te está dificultando? Yo un día, cambié a mi hijo de escuela, estaba en una escuela Freinet y lo cambié a una escuela Montessori. Son dos, técnicas distintas de escuela activa, pero manejan las matemáticas completamente diferentes. Freinet la maneja base 10, como en cualquier escuela tradicional, y Montessori la maneja base 20. Entonces, lo que se sabe de uno no es el otro, y entonces tuvimos un gran conflicto, mi hijo lloraba, creía que era un tonto, y entonces nos fuimos en cuarto de primaria, 1 más 1, 2, 2 más 2, 1 más 2,
con las regletitas, porque también como mamá uno a veces se tiene que hacer de recursos didácticos. Claro. Entonces yo compré las famosas regletas de Cucinet, que si ustedes las han visto, es una cajita donde vienen los cuadritos de uno en blanco de 1 centímetro cúbico. Luego viene 2 centímetros cúbicos en el siguiente color y así hasta llegar a 10. Y entonces ir con aunque íbamos en cuarto, íbamos 1 más 1, 1 más 2, 2 más 2, así, todas las combinaciones para que lo hiciera y sobre todo respirar y decirle, cambiamos de técnica, por eso pareciera, pero lo importante que es que aprenda a sumar, sí es importante, pero lo más importante es que él no pierda la seguridad en sí mismo. Y entonces yo tengo que enseñarle con mucha paciencia y diciéndole, no es que tú ya seas, que no estés pudiendo, es que allá estábamos haciendo un método y aquí es otro, es nuevo, por eso vamos a regresarnos un poquito y lo podemos hacer divertido. Estas regletitas son muy buenas. Si ustedes no tienen recursos para comprar una cajita de regletas de Cucinet, pueden hacerlas con papel o con cartón, recortan 1 centímetro cuadrado, 2 centímetros cuadrados, 3 centímetros hasta hacer la regletita y con eso pueden ir haciendo las sumas. Y dependiendo de cada problema, pero es muy importante irlo soltando, ¿no? Entonces, con uno de mis hijos, lo fui soltando y un día me dice, mamá, hazme el trabajo a máquina. Ah, ok, pero sí te lo escribo a máquina, pero tú me dictas. Porque la otra es que uno se siente en la máquina y le empiece a hacer el trabajo al hijo. No, o sea, vas en la primaria, no tienes por qué escribir a máquina, pero me tienes que dar tus ideas. Sí. Y a lo mejor sí el título sí lo tiene que poner a mano, o sea, ¿qué habilidades quiero yo que el chamaco aprenda? Pues quiero que aprenda a la presentación, que aprenda a ubicar el título, que le ponga un dibujito, todo eso que él lo haga. Me acuerdo mucho que un día festejaron algo de las culturas y entonces tenían que llevar una muñequita, compramos una Barbie y la vestimos de veracruzana. Y nos quedó tan bonita que cuando llegó a la escuela no la cuidó y se la robaron. Y entonces dijo, me la robaron, pero ya sé, ya sé, ya sé. Yo solito la termino, la vuelvo a hacer, ya vi cómo. Y entonces me encantó esa respuesta. De hecho, yo lo único que hice fue acercar todo el material y ver cómo la hacía, y la hizo solito otra vez. Lo que sí, bueno, volvimos a comprar otra Barbie, pero cómo van adquiriendo ellos solitos recursos, porque va uno viendo de qué forma, ¿no? Entonces, no que házmelo, bueno, no, yo te hago el primero, pero son 7, entonces tú haces los otros 6. O sea, porque tampoco va a tener siempre su super mamá que resuelve los problemas y entonces él cuando va a hacer las cosas por sí mismo. Esto lo vemos mucho también con el aseo. Creemos que los hijos no van a cooperar en el aseo y resulta que la mamá es la coordinadora, pero no es la que le toca hacer el aseo, ¿no? Entonces ya dejemos de ser la jerga voladora y convirtamos en coordinadoras de aseo y muchas cosas así. Entonces, no sé si con esto estoy respondiendo a la pregunta, pero pues la idea es hacerlo de la forma en que él no pierda su seguridad, hacerlo incluso como un juego, traer material nuevo para que se vea como que sus cosas van a quedar más bonitas. Y claro, este material nuevo es bajo, cada quien con sus recursos. Si yo puedo comprar solamente una cartulina o no puedo comprar ni una cartulina, una de mis hermanas que estudió diseño usaba las cajas de galletas para hacer las María Luisas de las presentaciones. O sea, no siempre se compran las cosas, a lo mejor veo ahí en las cosas que ya vamos a tirar, qué material podemos usar para hacer los trabajos y quedan muy bien, no porque los tengamos ahí ya van a quedar feos, pueden quedar cosas muy interesantes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues ya estamos teniendo aquí estas herramientas para el manejo amoroso del conflicto. Pero ¿qué pasa, doctora, si los otros miembros de la familia no tienen un manejo amoroso del conflicto? Otra vez recae en las mamás, la resolución de problemas,
También recae en la mamá, en buscar las mejores herramientas para el manejo amoroso del conflicto. Pero, ¿cómo involucrar también a la familia para que también vaya aprendiendo y vaya obteniendo estas herramientas? Esa pregunta es muy interesante. De hecho, hay veces que lo mejor, como dicen, la mejor ayuda es no ayudar. Cuando yo ya sé que el otro puede, y para eso le voy a ir como ofreciendo ejercicios, o sea, a ver, tú resuélvelo, ¿no? Yo a lo mejor soy muy, exagerada, pero para que mi hijo aprendiera a andar en pecero, le decía, súbete al pecero y te espero en la terminal. Pero un día se me perdió me equivoqué, lo subí a otro pecero, bueno, yo no lo subía, sino que le indiqué, el chiste es que iba a otro pecero, a otro lugar, se me perdió el lugar, lo encontré en la casa enojado y me dijo, ya aprendí a andar en pecero, y para la siguiente te fijas bien por dónde va el pecero al que me subiste. Y bueno, entonces, es una forma, pero la otra es a veces no hago nada y que él solito lo resuelva. Él lo resolvió, yo me imagino que llegó a la terminal, esperaba ver ahí una mamá y la mamá no estaba, pero hay veces que siempre los rescatamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el, el que no quiere hacer la tarea y entonces siempre está haciendo la tarea conmigo. Bueno, sí, las primeras veces voy a estar allí, pero ya después me voy quitando. Lo que decía César Cole, ¿no? Esta ayuda es proporcional a la capacidad que yo crea. Porque si yo le pongo los calcetines cuando tiene 8 años, le estoy diciendo, eres un tonto que no puedes ni ponerte los calcetines, porque ese es el mensaje subliminal. Lo hago por ti porque tú no puedes. Y de repente pareciera ser ¿qué hago? Estas mamás que a ti te pico la carne porque no la puedes picar, te la pico. A ti, te lavo toda tu ropa. No, poco a poco. Y estas supermamás son algo que hay que replantear. De hecho, a mí sí me gustaría que hiciéramos el Día de las Madres un programa y colmo de las supermamás, ¿no? Ajá. Porque queremos ayudar tanto que no es lo adecuado. Sí, ya nos dejó pensando mucho, doctora Marina y a mí. Bueno, yo sí me reflejé en algunas cosas que comentas y yo lo hago desde la mamá amorosa, de tratar de equilibrar ese tiempo que no estoy y trato de hacerle las cosas a Valentina, pero tiene razón, o sea, invalido su capacidad también de poder actuar frente a las cosas, ¿no? Que algo que le quería preguntar, doctora, es, por ejemplo, algo que nos ocasiona mucho conflicto con nuestros hijos adolescentes es que nos piden un consejo o nos piden la opinión y si no hacen parte de los consejos que les dimos, nos molestamos y nos enojamos y es como decirle, ah, bueno, pues te fue como te fue porque no seguiste perdón, el consejo que te di. Y eso ocasiona un conflicto, incluso en elección de carrera, ¿no? ¿Cómo o qué nos recomendaría a nosotros cuando damos este consejo que los hijos no van a hacer lo que nosotros queremos? Ese punto es crucial porque no solamente como padres, a veces como amigos, yo ya te dije cómo, Ujú. o a los hijos ya te dije cómo y al esposo, a ver, momento, esta es mi vida y de aquí tú me puedes dar tu consejo si te lo pido, pero ¿tienes la obligación de hacer lo que yo digo? Porque No. entonces tenemos que ir también entrenándolos a tomar pequeñas Sí. decisiones y a tomar sus opiniones. Pues incluso nosotros también para dar nuestra opinión tenemos que decir, híjole, pues si yo fuera tú, yo haría esto, pero no sé a ti qué te parezca. A lo mejor esa respuesta que a mí se me hace muy fácil, a ti no se te hace tan fácil. Ujú. Y entonces también como papás tenemos que ir separando en cosas que son mi opinión, en cosas que sí son la norma, Ujú. ¿no? Por ejemplo, yo puedo Cierto. opinar que, pues a lo mejor te podrías poner otro vestido, pero no puedo opinar que podrías llegar antes de las 12 de la noche. La norma es que llegues a las 12 y punto. Ujú. Entonces tenemos que separar cuál de lo que estoy diciendo es la norma y cuál de lo que estoy diciendo es mi opinión y tú decides si lo tomas o no lo tomas. Ujú.
porque tenemos que ir haciendo sujetos que toman decisiones y Sí. podemos empezar con desde, oye, ¿vas a querer el dulce rojo o el amarillo? ¿Quieres tenis o quieres tacones? Cuando se puede, podemos dar la opción. Oye, tuviste un problema con tu amiga, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Quieres que te ayude? Sí. Yo les decía, oye, hay un problema, ¿quieres que intervenga o lo puedes resolver tú solo? No, yo puedo, mamá. Y además, ese yo puedo los empodera. Claro. Gracias, doctora. Pues así entonces hemos estado ya viendo estas herramientas de cómo poder nosotros como mamás tomar este manejo amoroso del conflicto sin evitar, sin evitar el conflicto, ni tampoco evitar que se resuelva un conflicto a pesar de nuestros intereses. Y también cómo involucrar a la familia precisamente en este manejo amoroso del conflicto. Sí, la idea sería, somos un equipo, yo puedo ser coordinador, soy uno de los coordinadores, ahí vemos dos coordinadores, lo ideal es que los coordinadores nos pongamos de acuerdo afuera de juego y que acá llevemos las cosas lo más armoniosamente posible. No es sencillo, hay veces que una de las partes se pone muy rígida y no quiere Sí. ceder. Y una de las recomendaciones es esto, visualizar a la persona y respirar. Y entonces es muy curioso porque cuando yo cambio mi percepción del otro, el otro cambia. Sí. Lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Hagan la prueba, pareciera que no, y cambia. Y a veces el cambio es en esta cuestión corporal, en este lenguaje no verbal, en que yo llego más armonioso, en que yo me fui respirándome. Ahorita que decía la doctora Wendy que llegaba muy nerviosa, pensé, bueno, el ir respirando en el camino o incluso el ir cantando hacia todo volumen en el carro. ¡Ah! Ya llega uno en modo tranquilidad, ¿no? Entonces, sí, las oficinas ahí tienen muchos retos, pero no hay que llevarlos a la casa. Aquí hay Muy que bien. dejarlos guardaditos o resolverlos en la primera parte del trayecto, ya la segunda ya es, me pongo en modo familia armoniosa. Muy bien, doctora, pues estamos llegando a la recta final precisamente de esta videoconferencia y me gustaría que, bueno, dieran un mensaje final a manera de concluir, de resumen de este tema que, bueno, pues ha sido el manejo amoroso del conflicto. Bueno, pues de mi parte los invito a no juzgarse. Podemos pensar que somos los peores padres del mundo y eso no nos va a ayudar, aunque sea cierto. Entonces, mi recomendación es, me perdono por todo lo que ya he hecho y a partir de ahora voy a ir haciendo una cosa que a mí me parezca mejor cada día. Y sobre todo equilibrarme y ser mejor persona yo mismo para poder ser mejor padre o mejor madre y ser un apoyo para la construcción de una linda personalidad para mis hijos. Maestra Wendy, ¿usted tiene algún mensaje final? No, pues yo creo que más que mensaje fue aprendizaje mucho de lo que hoy estamos aquí tocando, ¿no? De que debemos buscar opciones como padres. Ahorita que mencionaba la doctora Ana de acercar nuevos materiales, pues también existe literatura para que nos enseñe a ser padres. También podemos asistir a pues algunas terapias, tampoco lo veamos mal, pedir una opinión profesional de alguien que nos guíe, ahora sí que como que sea como un coaching para nuestra relación de familia, y eso no implica que seamos una mala familia, sino una familia que nos ama, que se ama entre sí y que busca lo mejor para todos. Y algo importante, pues yo creo que todos los conflictos, muchos de ellos acaban en una solución y muchos otros implican este proceso lento y que a veces sabemos algunos desesperados que buscamos una solución pronta o que todos estén felices, y eso es complicado y lo carga más quien lo piensa. Creo que por lo que usted nos refiere, doctora, es importante también entender el conflicto
como este espacio de aprendizaje en el que cada quien tiene que buscar de la mejor forma la solución común o el bien común para la familia. Pues ahí tiene precisamente estas herramientas y también, bueno, pues todas estas ideas y estas aportaciones que nos han brindado tanto la doctora Ana Luz Flores Pacheco como la maestra Wendy Bautista. Y pues bueno, pues seguimos en comunicación con usted. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o si quisieran abordar el tema, pues escríbanos en este chat y bueno, pues estaremos en contacto. Agradecemos la presencia de la maestra Wendy, de la doctora Ana Luz Flores Pacheco, por brindarnos este tema que, bueno, pues nos hace mucha falta a las familias platicar. Pues muchas gracias por la invitación y un placer platicar con ustedes. Siempre se aprende mucho. Gracias. Pues muchas gracias, Marina, muchas gracias a los padres y madres que nos acompañan. Los invitamos también a tomar muchos de los cursos, talleres y videoconferencias que tenemos aquí en la DEWAE, en particular en el Centro de Orientación Educativa, que con todo gusto podrán encontrar especialistas como la doctora Ana Luz Flores, entre otras orientadoras, que puedan apoyar este proceso de ser padre o madre de una manera más reflexiva, más amorosa y más cercana a los miembros de toda la familia. Gracias. Acérquense al Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Hay oferta tanto presencial como también virtual, así es que pues échenle un ojo precisamente a toda esta gama y abanico de posibilidades que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, tanto en sus ciclos de videoconferencias, en sus talleres, en sus charlas denominadas Asómate, ¿no? Que pueden estas charlas en una hora platicar con los alumnos, con los papás acerca de temas de interés como la elección de carrera, como el manejo amoroso del conflicto, como las estrategias de aprendizaje, como una serie de temas que tiene para usted el Centro de Orientación Educativa encabezado por la maestra Wendy Bautista. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Y gracias a ustedes por haber participado con nosotros en esta escuela para madres y padres que desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa se han organizado para todos, las mamás, los papás, los tutores, las profesoras, las orientadoras, los orientadores. Los esperamos la próxima semana, precisamente en este Facebook de Orientación y Atención Educativa en sus ciclos Jóvenes y Orientación, también en su ciclo de conferencias sobre el servicio social y también de escuela para madres y padres. El lunes tenemos Brújula en Mano, el programa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que se transmite en Radio Universidad Nacional y también se distribuye también en estas redes sociales de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Así es que, bueno, pues no deje de vernos por su Facebook para tomar todos los apoyos que la dirección tiene para todos ustedes. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Un gran saludo. Feliz fin de semana. Muchas gracias y pues recuerden, padres, DEWAE te orienta, los acompaña y algo importante recordar que todos nuestros cursos y talleres y la oferta académica que nosotros tenemos para ustedes es gratuita. Entonces, aprovechenla, es en línea, entonces no importa el lugar donde estén, la DEWAE estará cerca de ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, a nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, encabezada por el doctor Germán Álvarez, y bueno, también agradecemos el apoyo técnico de la Dirección de Apoyo Técnico, y bueno, pues también en los controles técnicos agradecemos la presencia de Miguel González, de Gustavo Falcón, de Mariano Lasco, de Ignacio Vázquez, y en la producción, en el departamento de producción audiovisual, a Saúl Rodríguez. Les agradecemos su presencia en este ciclo de Escuela para Madres y Padres y los esperamos la próxima semana. Nos vemos, nos escuchamos y aquí los esperamos. Hasta pronto.